Bueno, pues ya son las 10 en punto de la noche, chicos. ¿Qué les parece si comenzamos? Bueno, bienvenidos oyentes a una nueva edición de Perturbador, el programa donde las sombras cobran vida y lo desconocido se convierte en nuestro único aliado. Hoy nos adentraremos en un mundo donde las palabras no solo escriben historias, sino que cosen destinos. Hoy exploraremos el oscuro universo de los libros malditos, aquellos que susurran en la oscuridad y se resisten a la destrucción y guardan secretos que ni los hombres deberían de conocer. Cada página es un portal literalmente a lo prohibido. Cada línea una puerta que no debería abrirse. Desde la Biblia del Diablo hasta los grimorios de lenguas olvidadas, estos tomos no solo contienen conocimiento, sino que poseen el alma misma de quienes osan tocarlos. Libros que cambian la realidad, arrastran al lector al abismo y nunca se dejan destruir. Esta noche les voy a contar la historia de aquellos textos que han marcado a la humanidad con su maldición. Bienvenidos a un viaje donde el terror no tiene fin y la oscuridad tiene voz. ¿Están listos para descubrir los libros que deberían permanecer en las sombras? Prepárense para lo inexplicable, porque en Perturbador, lo que empieza como una historia, termina como una pesadilla. Hoy, en Perturbador, libros malditos. Y bueno, vámonos de lleno, chicos, porque hay muchos libros de los cuales les quiero hablar y me encantaría no desvelarlos tanto, si ya de por sí muchos están haciendo el esfuerzo por quedarse despiertos, pues quiero que terminemos a tiempo y que no se nos vaya a pasar de medianoche, ¿vale? Hola Jairo, muy buenas noches, bienvenido. Bueno, pues vamos a empezar. El primer libro del que vamos a estar hablando es El Gran Grimorio, que es el libro que susurra desde el abismo. Las sombras de la historia, pues ocultan muchos secretos, pero pocos tan oscuros como El Gran Grimorio, que se supone que es un libro prohibido, temido y sepultado en el silencio de quienes conocen su verdadera naturaleza. Se dice que sus páginas contienen fórmulas para invocar demonios y sellar pactos con fuerzas que la humanidad no debería perturbar. Este libro fue escrito en el siglo XVI y su origen está envuelto en misterio, y quienes han intentado poseerlo o estudiarlo han terminado pues enfrentando extrañas desgracias. La leyenda afirma que este grimorio fue redactado por un misterioso ocultista conocido como Antonio Benitiana, quien según pues algunos relatos no era nada más un simple alquimista, sino era un hechicero con acceso a conocimientos prohibidos. Otras versiones sostienen que su verdadero autor nunca fue humano, sino que la obra fue dictada por el propio Lucifer a un escriba condenado. El contenido del Gran Grimorio, pues es, por mucho, más que un simple tratado de magia negra. Entre sus páginas se encuentra la clave de Salomón, un conjunto de rituales utilizados para invocar y someter entidades demoníacas. Pero lo más peligroso es que este libro no solo enseña cómo invocar a Lucifer, sino que contiene el contrato exacto que debe firmarse para vender el alma al diablo. Según los relatos que han sobrevivido al paso del tiempo, el ritual debe realizarse una noche sin luna,
dentro de un círculo de protección trazado con sangre fresca. Las palabras del conjuro no pueden ser leídas en voz alta, sin consecuencias, pues cada sílaba invoca la presencia de algo que acecha en la oscuridad. Quienes han intentado usarlo relatan que, pues al comenzar el ritual, una presencia invisible comienza a rodearlos. Primero, un susurro, luego una sombra en los rincones, hasta que el aire se vuelve pesado y la realidad misma parece distorsionarse. Si el ritual es completado, una figura se manifiesta, pero no, chicos, no es el diablo en su forma clásica, sino es algo más antiguo, una entidad que observa desde el otro lado del velo. El contrato que se presenta, pues no es una hoja común, sino más bien es como una especie de pergamino que arde sin consumir su contenido. Y la tinta con la que se firma, pues no es otra que la sangre del invocador. No se puede romper el pacto una vez sellado. Ya una vez que lo firman, no hay arrepentimiento y mucho menos marcha atrás. Se dice que el Gran Grimorio ha sido perseguido durante siglos. La Iglesia lo ha condenado como una obra demoníaca y ha intentado destruirlo un montón de veces. Sin embargo, siempre parece reaparecer en manos de ocultistas, sociedades secretas y hasta coleccionistas que ignoran su verdadero peligro. Algunas versiones del libro se encuentran en la Biblioteca Vaticana, encerradas en los archivos secretos bajo estricta vigilancia. Tengo que decirles que no cualquiera puede acceder a él, y los pocos que han tenido el permiso aseguran haber sentido una opresión indescriptible al abrirlo. Algunos incluso han afirmado que las páginas parecen moverse sutilmente, casi como si respiraran. Otros ejemplares han circulado en el mercado negro, vendidos a precios exorbitantes a quienes buscan poder sin medir las consecuencias. Se dice que los que han tenido en sus manos este libro no han vivido para contar su historia, pues el libro no solo da poder, sino que también exige un pago. A lo largo de la historia, se ha documentado la presencia del Gran Grimorio en diferentes partes del mundo. En 1750, un alquimista francés llamado Jean-Baptiste Pitois afirmó haber encontrado una copia y comenzó, vamos a decirlo así, a estudiarla. Días después, esta persona fue hallada muerta en su estudio con los ojos abiertos y un gesto de horror en el rostro. En 1933, un grupo de ocultistas en Inglaterra intentó realizar un ritual basado en los textos del Grimorio. La única sobreviviente era una mujer llamada Eleanor Forthington y relató que en medio del conjuro algo emergió de la oscuridad y devoró a sus compañeros. Fue encontrada días después en estado de shock, murmurando palabras en un idioma totalmente desconocido. En la actualidad, no se sabe con certeza cuántas copias existen ni quién las tiene. Algunos dicen que se ocultan en los templos subterráneos, otros que han sido destruidos, aunque el Gran Grimorio siempre parece encontrar la manera de regresar. Leerlo realmente no es peligroso. Es abrir una puerta que jamás podrá cerrarse. Dicen que quienes han intentado descifrar sus páginas comienzan a sufrir pesadillas intensas, escuchar susurros en la oscuridad
y ver sombras que se deslizan en los espejos. Algunos mueren en extrañas circunstancias y otras personas simplemente han desaparecido. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que es el Gran Grimorio solo un mito? ¿O será realmente una obra infernal que la humanidad nunca debió conocer? La respuesta, por supuesto, que está en las sombras y en la valentía de aquellos dispuestos a buscarla. ¡Guau! A mí me encantan los libros prohibidos. Ya en alguna ocasión me han preguntado en un montón de ocasiones cuál es mi libro favorito. Y hoy por hoy les puedo decir que es un libro que se llama justamente La Biblia del Diablo, del cual vamos a hablar en este programa. Obviamente yo no tengo la Biblia del Diablo. La novela se basa en ese libro y es un libro que fue escrito por un escritor llamado Richard Duvel. Es un libro gordotote, pero es buenísimo. A mí todo este rollo de los libros malditos me encanta, me causa como mucha curiosidad, porque son libros que realmente existen. Entonces estamos hablando de libros que son reales, aunque lo que podríamos poner un poco en duda es pues los efectos colaterales de leerlos. Digo, yo no me atrevería a leerlos. En alguna ocasión llegué a tener en mis manos el llamado Necronomicron, pero sinceramente me dio un buen de miedo y terminé tirando las copias del libro, porque sí me dio cosa. Porque pues igual, o sea, la curiosidad dicen que mató al gato. Y pues la verdad es que no puedo leer algo que tal vez yo no sepa manejar, ¿saben? Como que me dio un poco de cosa abrir portales que después yo no pudiera cerrar. Y la verdad es que sí me dio bastante cosa. A ver, Cristian, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Eh, Raúl. Dice que cuando era niño contaba historias de demonios alrededor del brasero y después había que ir al baño en grupo porque era un pozo al final del sitio entre los árboles. Sí, ese es clásico. En mi rancho también se estila mucho eso, que se haga una fogata y que la abuelita o los trabajadores de la abuelita empiecen a contar historias acá macabras. Y sí da un chorro de miedo, la verdad. Lo bueno es que en casa de la abuelita, pues es una casa eh, parte moderna, parte antigua, pues es una hacienda del siglo XVII, entonces sí tiene partes muy antiguas, pero afortunadamente, pues la casa donde realmente habitamos, mi abuelita y yo, pues es una casa que ya está remodelada. O sea, por fuera tú la ves y es una hacienda súper viejita, pero por dentro sí ya tiene todas las comodidades del mundo mundial y no tenemos que salirnos afuera al baño, porque entonces sí estaría bastante complicado, qué miedo. Wonder, muchísimas gracias por las 50 estrellitas, te lo agradezco mucho. Hansi, hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Fíjate, Iván, que sí me dijeron acerca del Evangelio de Enoch, pero como me quedaron muchos libros pendientes por meter al programa, voy a hacer una segunda parte y ahí en esa lo voy a meter, ¿vale? Alex dice, para mí este horario está bien porque ya estoy descansando. Sí, sobre todo la gente de México, pues este es el horario ideal porque ya están en casa descansando, tal vez ya cenaron o se están echando unos taquitos en lo que me están escuchando y un cafecito. Entonces esto se pone tranquilizador y relajante para la mayoría. A ver, eh, dice, ¿cuándo vamos a esa hacienda? Ay, Iván, pues mira, la abuelita es rejeguita. No le gusta recibir más que sus propias visitas.
Así que pues como yo estoy viviendo con ella, pues no puedo romper sus reglas. Me encantaría invitarlos, pero la abuelita es rejeguita. Raúl dice, el libro más terrorífico que leí fue el del Marqués de Sade. Ay, sí, ese libro está terrible. Bueno, es muy bueno, pero sí da cosa. Pero bueno, chicos, vamos a seguir con el segundo libro y es justamente del que les hablo, de mi novela favorita, y es el llamado Codex Gigas, o también conocido como la Biblia del Diablo. Y miren, en una celda de piedra fría, iluminada apenas por la luz de una vela agonizante, un monje desesperado inclina su pluma sobre un pergamino gigantesco. Su respiración es agitada, sus ojos arden de insomnio y sus manos tiemblan con cada trazo. Este hombre está condenado. Su crimen en realidad no se conoce con certeza, pero la sentencia es clara. Una muerte lenta. Es condenado a ser emparedado vivo tras los muros de un monasterio. El monje, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, hace una petición imposible. Promete escribir en una sola noche un libro que contenga todo el conocimiento sagrado de la humanidad. Un códice que reúna la Biblia, tratados históricos, conjuros y conocimientos prohibidos. Si logra completarlo, su castigo será perdonado. La petición es aceptada con burlas. Es imposible. Nadie en realidad podría escribir un libro de tales dimensiones en una sola noche, pero lo hizo. Y lo que creó fue mucho más que un simple manuscrito. El Codex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo, es el manuscrito medieval más grande del mundo. Tiene 92 centímetros de alto, 50 centímetros de ancho y 22 centímetros de grosor, con páginas de pergamino hechas con la piel de más de 160 burros. Su peso es de 75 kilos, pero lo más inquietante no es su tamaño, es su historia. Las pruebas caligráficas indican que todo el códice fue escrito por una sola persona, con una escritura impecable y uniforme de principio a fin, sin signos de cansancio, sin errores, sin pausas, como si hubiese sido escrito en un solo intento. Los expertos han estimado que una sola persona habría tardado entre 20 y 30 años en completar esta obra, trabajando sin descanso. Pero la leyenda dice que se escribió en una sola noche. Y lo más perturbador, en el centro del códice, ocupando una página completa, está retratado el mismísimo diablo. Una ilustración grotesca de casi 1 metro de alto que no parece encajar con el resto del manuscrito. Su piel es verdosa, sus garras afiladas, sus ojos vacíos y su sonrisa antinatural. Es la única imagen a gran escala en el libro, como si el propio infierno se hubiera plasmado sobre el pergamino. La leyenda cuenta que en su desesperación el monje suplicó ayuda, no a Dios, sino a otra entidad. En la oscuridad de su celda, rodeado de polvo y silencio, invocó a Satanás.
Le ofreció su alma a cambio de completar el libro en una sola noche. ¿Y qué creen? El trato fue sellado. Cuando los monjes abrieron la celda al amanecer, lo encontraron postrado en el suelo, con el códice terminado ante él. Sus ojos, antes claros, estaban oscurecidos. Parecía mucho más viejo de lo que lo recordaban. Algunos dicen que murió poco después, otros que desapareció sin dejar rastro. El libro se quedó en el monasterio y con el tiempo adquirió su fama maldita. El Codex Gigas pasó de monasterio en monasterio, rodeado siempre de misterio. Los monjes lo consideraban una reliquia sagrada, pero también un objeto peligroso. Algunos aseguraban que al abrir sus páginas se escuchaban susurros en latín, aunque la sala estuviera vacía. Otros decían que por las noches las páginas pasaban solas, como si algo invisible lo leyera en la oscuridad. Durante siglos, el códice fue custodiado con recelo. Sin embargo, su poder parecía atraer la desgracia. En 1648, durante la Guerra de los 30 años, las tropas suecas saquearon el monasterio de Brumov y se llevaron este Codex Gigas a Estocolmo. Durante su transporte, un extraño suceso ocurrió. Resulta que el carro que lo transportaba se volteó sin razón aparente, lanzando el libro al suelo. Cuando los soldados se bajaron a intentar levantarlo, algo los detuvo. El aire estaba bien frío. El libro parecía pesar el doble y por un momento todos sintieron que alguien los observaba. A pesar de su fama, el Codex Gigas no contiene exclusivamente pasajes demoníacos. En su interior también se encuentra un escrito llamado la Biblia Vulgata. También hay dentro tratados médicos y exorcismos, hechizos para curar enfermedades y un texto incluso de cómo invocar espíritus. Pero lo más inquietante no es lo que está, sino lo que falta. Se cree que el códice tenía más páginas, pero algunas han sido arrancadas deliberadamente. Nadie sabe qué contenían, pero me pregunto si acaso explicaban la verdadera historia de su creación. Algunos investigadores creen que esas páginas ocultaban instrucciones para contactar con el diablo. Otros piensan que detallaban el precio que pagó el monje por su obra imposible. El Codex Gigas sigue existiendo. Actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia, donde es exhibido bajo estrictas medidas de seguridad. Los investigadores pues han intentado descifrar sus secretos, pero todos terminan sintiendo una opresión inexplicable al estar cerca del libro. Algunos se han desmayado, otros han renunciado a su estudio sin motivo aparente. Los guardianes de la biblioteca prohíben que se toque sin guantes especiales y algunos aseguran que después de manipularlo se sienten observados durante días. El códice sigue intacto. Su historia, pues, continúa envuelta en sombras. Nadie sabe con certeza cómo fue creado ni qué fuerzas lo protegen, pero hay algo seguro. Quien lo lea, en realidad, nunca vuelve a ser el mismo. Esta historia es increíble. De hecho, en el canal de History Channel hay un documental donde te muestran el libro real y todas las pruebas que se le han hecho al libro y varias explicaciones por si alguien quiere conocer un poco más de la historia del Codex Gigas
o Biblia del Diablo. En History Channel lo pueden encontrar este documental. Lo pueden encontrar así, como la Biblia del Diablo, como el Codex Gigas, y ahí van a tener mucho más información acerca del documental y todas las pruebas que le han hecho al libro. En realidad es un libro, sí, es un libro muy enigmático. eh, Uno, por su historia; dos, por su contenido; tres, por el tamaño colosal que tiene, porque realmente uno no lo dimensiona hasta que lo ves en el documental. O sea, verdaderamente ese es un libro gigante. O sea, literalmente una sola persona no puede cargar el libro. Es un libro gigantesco. O sea, imagínense que pesa 72 kilos. O sea, es un libro muy, muy enorme. Hasta parece de mentiras. Pero, pues lo intrigante también es el cómo se escribió, eh, y sobre todo porque es la misma caligrafía. Incluso tiene algunas como especie como de recetas, de hierbas, como pociones hechas con hierbas que nadie conoce. Tiene demasiados dibujos, muchos, muchos dibujos, em, y están a color, o sea, son dibujos a color. El dibujo del diablo, hagan de cuenta que abren el libro y en las dos páginas, si lo ponen el libro en vertical, todas esas dos páginas del lado derecho y del lado izquierdo pueden ver el dibujo del demonio ocupando las dos páginas. O sea, en realidad es un libro bastante enigmático. Si les interesa, les digo, pueden verlo en History Channel. Ahí está. Van a ver que les va a encantar. Y si tienen la oportunidad de leer la novela de Richard Duvel, que está justamente basada en el Codex Gigas, se lo súper recomiendo porque es un librazo. Para todos aquellos que les guste este tema, van a ver que les va a encantar. Y bueno, por aquí déjenme saludar a Ernesto. Muy buenas noches, Ernesto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Vámonos al tercer libro, que es el que les digo que yo tenía la copia de ese libro, pero no me atreví a leerla. Bueno, no me atreví a leer el libro porque me dio cosa. Júzguenme, díganme coyotita si quieren, pero la verdad es que me dio mucha cosa. O sea, como ya había leído el antecedente del libro, de qué se trataba y todas las cosas malas que podían suceder si lo leías, pues ahí tienen a su temeraria de confianza consiguiendo una copia del libro y cuando ya lo tuve en mis manos me dio un montón de miedo y ya no quise. O sea, literalmente lo tuve años en mi cajón y después ya lo tiré. No quise leerlo, me dio mucha cosa. Y estoy hablando del Necronomicon, que es el libro que enloquece a quienes lo leen. Y para todos aquellos que piensan que estoy loca y que seguramente sí lo leí, no, esta locura es natural, con esta locura nací, se los juro. Miren, chicos, hay libros que iluminan la mente y guían al espíritu. Otros, en cambio, pues no deberían existir. El Necronomicon es uno de estos últimos. Su simple mención evoca horror. Su contenido es un misterio y su poder una maldición. Dicen que quien lo lee pierde la cordura. Este libro está escrito en un lenguaje antiguo y oscuro y pues no es un simple tratado de magia negra. Es un portal a realidades prohibidas, un mapa de lo impensable, un grimorio que describe fuerzas que existen más allá de la comprensión humana. Su autor fue un hombre convertido en leyenda, que terminó enloquecido, devorado por algo que no pertenece a este mundo. Las pocas copias que se dicen que existen
pues están bajo llave en bibliotecas secretas, vigiladas por quienes temen su contenido. Pero el libro siempre encuentra la manera de ser leído. Y cuando alguien lo abre, algo lo observa desde el otro lado. El Necronomicon fue escrito en el siglo VIII por un misterioso poeta y erudito conocido como Abu al... Ay, estos nombres me cuestan mucho trabajo. Abdul al-Arred, apodado el Árabe Loco. Vivió en Damasco, pero sus viajes lo llevaron a regiones olvidadas por la humanidad, donde aprendió secretos, pues que nunca debió conocer. Pasó años en los desiertos de Arabia, donde exploró las ruinas de civilizaciones extintas y descendió a tumbas donde el tiempo parecía detenido. En las vastas arenas escuchó susurros en lenguas muertas. Vio criaturas que no deberían existir y contempló lo que describió como las verdades que se ocultan tras la realidad. Durante su tiempo en el desierto, Abdul pasó años en la ciudad perdida de Irem, un lugar maldito mencionado en antiguos textos coránicos como la ciudad de los pilares. Allí, según la leyenda, descubrió una especie de templo en ruinas donde los sacerdotes de una civilización extinta adoraban a entidades que no eran dioses, sino algo mucho peor. Al regresar a Damasco, Abdul pues ya no era el mismo. Su mente estaba rota, sus ojos reflejaban un horror indescriptible y empezó a murmurar nombres que nadie conocía. Por ejemplo, mencionaba a un tal Nyarlathotep, a otro que se llamaba Yog-Sothoth, a otro Azathoth y a un tal Shub-Nigurat. En su locura, escribió Al-Asif, el texto original del Necronomicon, un libro que no solo describe a estos seres que les acabo de mencionar, sino que detalla rituales para poderlos invocar. Y vaya, cabe aclarar que Abdul no vivió para disfrutar de su obra, porque en el año 738 desapareció en circunstancias aterradoras. Según los relatos, fue atacado en plena luz del día frente a decenas de testigos por criaturas invisibles que lo despedazaron entre gritos inhumanos. Su libro fue prohibido, pero realmente nunca desapareció. El Necronomicon es un libro que describe lo que no debe ser conocido, y entre sus páginas incluyen los nombres de los primordiales, que se supone que son seres cósmicos que existen desde antes de la creación del universo. También hay rituales para invocar y comunicarse con estas entidades llamadas primordiales. Existen advertencias dentro del libro sobre los horrores que acechan más allá de la percepción humana. En otras páginas también hay descripciones de lugares malditos en la tierra donde estos seres aún tienen poder. Un lenguaje que al ser pronunciado abre puertas a otras dimensiones. Pero hay algo aún más inquietante, porque se dice que el libro está vivo. Quienes han intentado leerlo aseguran que las palabras cambian cuando se les observa por mucho tiempo. Algunas frases parecen moverse en la página, como si estuvieran vivas, como si estas letras o frases tuvieran una especie de voluntad propia. Y si alguien intenta memorizar los conjuros, algo los escucha. El Necronomicon no es un libro para ser leído, es un arma contra la cordura humana. Los pocos que han tenido acceso a él han terminado muy mal.
Algunos han desaparecido sin dejar rastro. Otros han sido encontrados muertos, con los ojos arrancados o con expresiones de terror indescriptible. Los más afortunados simplemente han perdido la razón. Uno de los relatos más perturbadores sobre el Necronomicon proviene del siglo XIII. En 1228, un monje benedictino llamado Olaus Gormius tradujo el libro al latín. La traducción fue prohibida casi de inmediato, pero no antes de que varias personas o varios de sus lectores comenzaran a mostrar signos de locura severa. Uno de ellos era un sacerdote llamado Bernardus de Trobux, y este señor, sacerdote, fue encontrado en su celda escribiendo compulsivamente símbolos desconocidos en las paredes. Cuando los monjes entraron, se giró hacia ellos y comenzó a reírse con una voz que no era la suya. Luego se arrancó la lengua con sus propias manos. Desde entonces, el Necronomicon ha sido prohibido en múltiples ocasiones. La Inquisición buscó destruir todas las copias existentes, pero el libro siempre reaparece en algún rincón del mundo. Aunque muchas versiones del Necronomicon han sido destruidas, algunas aún existen, y se dice que copias del libro pueden encontrarse en la Biblioteca Vaticana, como todos los libros malditos. Ya saben que la Biblioteca del Vaticano tiene guardados en sus archivos los libros más restringidos del mundo. También se puede encontrar en la Universidad de Miskatonic, que se supone que es una institución ficticia mencionada por H.P. Lovecraft, pero que algunos creen que encierra verdades ocultas. Y también se dice que se encuentra en bibliotecas secretas de logias masónicas y sociedades ocultistas, mismas de donde yo obtuve la copia del libro. Ahora, la más reciente aparición del Necronomicon ocurrió en 1977, cuando un supuesto ejemplar apareció en una subasta en Nueva York. El comprador anónimo que lo adquirió fue encontrado muerto en su departamento días después con un símbolo tallado en su pecho. Los expertos en ocultismo creen que el Necronomicon no es solo un libro, sino una puerta a algo más grande, algo que observa y espera. Muchos creen que el Necronomicon es solamente un invento del escritor H.P. Lovecraft, quien lo mencionó en varios de sus relatos. Sin embargo, el propio Lovecraft afirmó que la idea del libro le llegó en sueños y que el nombre Necronomicon le fue revelado de forma inexplicable. Pero si solo es ficción, ¿por qué tantas personas han asegurado haberlo visto o, como yo, haberlo tenido en mis manos? Digo, como les digo, yo no lo leí. Yo no estoy segura que esa copia que yo tenía haya sido el libro original, porque no lo leí y yo no tenía antecedente de realmente todo lo que decía el original. O sea, bien pude haber adquirido una copia, cutre del libro y me lo dieron como si fuera original. Vayan ustedes a saber. Pero pues eso ya no lo voy a poder saber porque pues, literalmente destruí las hojas. Ahora, ¿por qué cada intento de investigarlo termina en desastre? ¿Por qué quienes leen sus fragmentos sienten que algo los está mirando? El Necronomicon pues sigue siendo un enigma, un libro que no debería existir, pero que de algún modo siempre regresa. ¡Guau! O sea, les digo, ya tenía este antecedente del Abdul,
del longe, ¿eh? Iba a decir del longe moco, más bien del monje loco. eh, pero vaya, a mí sí me causa curiosidad, pero no soy tan curiosa como para arriesgarme a abrir puertas o portales que no después yo no sepa abrir. Por ejemplo, la Ouija me llama mucho la atención, sin embargo, nunca la he leído, digo, nunca la he jugado, justamente porque no me siento capaz de controlar los portales que pudiera yo llegar a abrir en el caso de que se abran, ¿saben? Y tampoco quiero pues aquí que un demonio, ni en casa de mi abue, ni en mi departamento, pues vaya a estar acechándome ahí todas las noches y después ya no pueda vivir yo en paz, o que le vaya a hacer daño a alguien más de mi familia o cosas así. Pero a mí me llama mucho la atención todas estas cosas ocultistas. Hay veces que no las creo, pero pues tampoco las dudo. Es así como la frase esta de no tengo pruebas, pero pues tampoco dudas, ¿saben? O sea, no soy negacionista, simplemente ahí está. Creo que puede haber fuerzas extrañas en el ambiente, sí, sí lo creo. Eh, y pues también confío en que haciendo o leyendo o invocando pudieras traerlas o abrir portales, pues sí, también lo creo, pero no estoy dispuesta, por lo menos en este punto, a experimentar algo así, porque me da miedo. O sea, yo puedo ir a lugares abandonados, puedo hacer un montón de cosas, pero ya invocaciones a ese nivel, la verdad es que pues no me siento capacitada para, si pasa algo, poder controlar o contener lo que sea que desate. La verdad es que prefiero mejor no. O sea, cuando se dice que pues para jugar la Ouija no nada más es agarrar la tabla y estar preguntando como pendejo, ¿no? Sino que necesitas a alguien experto que sepa controlar las fuerzas que hay, que te enseñe cómo preguntar, cómo lanzar las preguntas y todo eso, pero pues la mayoría de la gente a la que le han pasado cosas raras, pues nada más se pone a jugarla como tontos, haciéndose los graciositos y ándenles que ya después traen ahí colgado al muerto en la espalda. Yo no sé. A ver, Ernesto dice, yo ya jugué la Ouija hace unos años. A ver, cuéntanos tu experiencia, Ernesto. ¿Pasó algo? ¿No pasó? ¿Se manifestó algo en el momento? ¿Se manifestó algo después? A ver, cuéntanos tu historia. Hola Manu, muy buenas noches, bienvenido, qué bueno que llegaste. Alex dice, no creo que haya sido ese libro. ¿Qué crees? Que yo ahorita también ya lo estoy dudando. Dice, hace algunos años me pasaron un archivo PDF del Necronomicon, pero estaba escrito en sumerio. Fíjate que el mío sí ya estaba traducido al inglés, pero como te digo, no lo quise leer. Me dio cosa. Pero igual, también yo estoy igual que tú. Estoy casi segura que no era el libro. O sea, era cualquier cosa cutre ahí, chafa, que me vendieron. Más bien que me dieron. Eh, ¿Cómo ven, chicos? Sí, ya vi, Manu, que se te hizo un poquito tarde. A ver, dice, amiga, no me quieren reconocer mi clave para comprar estrellitas, te las debo, voy a solucionar el problema, te mando el doble la próxima. Sí, no te preocupes, Raulito. A propósito, ya que lo mencionó Raulito, hay estrellitas disponibles. Si les gusta mucho el contenido, las estrellitas me ayudan un montón para seguir creando contenido. Ok, chicos, pues vámonos al cuarto libro maldito de esta noche y es el libro de Thoth, el conocimiento que no debería ser revelado. En lo profundo de las arenas egipcias, oculto en tumbas selladas y enterrado en los susurros de la historia, se dice que existe un manuscrito prohibido. Un libro escrito por el mismo Dios de la sabiduría, el libro de Thoth.
No es un simple pergamino, ni una inscripción de conocimiento mundano. Se supone que se trata de un libro que otorga un poder divino y terrible a quien lo posea. Una obra tan antigua que su existencia misma desafía el tiempo. Se dice que aquel que lea sus páginas comprenderá el lenguaje de los dioses, podrá ver más allá del velo de la realidad y obtendrá el poder de dominar el cielo y la tierra. Pero también se advierte que nadie, ni siquiera los faraones más poderosos, ha logrado poseer su conocimiento sin pagar un precio insoportable. La muerte, la locura y la maldición eterna aguardan a quienes osan desentrañar sus secretos. En la mitología egipcia, Thoth era el dios de la escritura, la magia, la sabiduría y el tiempo. El gran escriba que registraba los acontecimientos del universo. Se decía que él había creado el lenguaje y la escritura, que su conocimiento era infinito y que sus palabras podían dar vida o destruirla. Entre todos sus dones, el más peligroso fue su libro sagrado, un conjunto de pergaminos donde Thoth había escrito los secretos del cosmos, el poder sobre la vida y la muerte, y la forma de comunicarse con los dioses y criaturas del inframundo. Este libro pues no estaba destinado a los mortales, pero hubo quienes intentaron poseerlo y su destino fue peor que la misma muerte. Uno de los relatos más antiguos sobre el libro de Thoth se encuentra en un papiro del antiguo Egipto, donde se narra la historia del príncipe Sedne-Kamwas, hijo del faraón Ramsés II. Según el relato, Sedne era un hechicero y sacerdote que dedicó su vida a los conocimientos ocultos. Su obsesión, pues, lo llevó a buscar el famoso libro de Thoth, que en aquel entonces estaba oculto en la tumba de Neferrenpet, un antiguo sacerdote enterrado en las profundidades de la necrópolis de Memphis. Sedne y sus hombres descendieron a la tumba, adentrándose en pasadizos oscuros llenos de trampas y maldiciones. Luego de un montón de obstáculos, finalmente encontraron el sarcófago de Neferrenpet. Pero al abrirlo, el cadáver del sacerdote se levantó con sus ojos aún brillando con el poder de los dioses. ¿Por qué buscas lo que no te pertenece?, le preguntó la voz espectral. Sedne, cegado por la ambición, desafió al muerto y agarró el libro de Thoth de su tumba. Y bueno, el Sedne creyó que ya había vencido, pero en cuanto leyó la primera página, las sombras de la tumba cobraron vida. Las paredes comenzaron a temblar y la voz de Neferrenpet resonó en su mente. El conocimiento de los dioses no es para los mortales. Has sellado tu destino. Desde aquel día, Sedne fue perseguido por visiones de horror, figuras espectrales que se materializaban en los espejos y sombras que lo acechaban en la oscuridad. Cada vez que intentaba dormir, una presencia le susurraba en el oído, repitiendo sin cesar los nombres de dioses olvidados. Desesperado, Sedne intentó devolver el libro, pero ándele, la maldición ya estaba sobre él. Se dice que en su última noche fue encontrado caminando solo por las calles de Tebas, murmurando palabras en una lengua que nadie comprendía. Sus ojos estaban completamente en blanco, como si ya no perteneciera a este mundo.
Desde entonces, la historia del libro de Tod se convirtió en una advertencia. Quien lo busque, lo encontrará, y quien lo lea, no escapará de su destino. A lo largo de los siglos han surgido diversas descripciones sobre el contenido de este libro prohibido. Se dice que sus páginas contienen el poder de controlar el cielo y la tierra, hechizos para resucitar a los muertos y comunicarse con los dioses, conocimientos sobre la creación del universo y su verdadero propósito, rituales para dominar el tiempo y ver el pasado y el futuro, el secreto de la inmortalidad, pero, como todo, a un precio impensable. Sin embargo, todas las versiones coinciden en una advertencia. Nadie puede poseer este conocimiento sin pagar con su alma. A lo largo de la historia, muchos han afirmado haber visto o poseído fragmentos del libro de Tot. Durante la Edad Media, alquimistas y magos árabes aseguraron haber encontrado copias de sus textos en bibliotecas ocultas en Alejandría y Constantinopla. Uno de los testimonios más perturbadores proviene del siglo XIX. Resulta que en 1881, un arqueólogo británico llamado William James Harcourt afirmó haber descubierto un antiguo papiro egipcio en una tumba no identificada en el Valle de los Reyes. El papiro contenía una serie de símbolos y escrituras jeroglíficas que describían un conocimiento oculto otorgado por los dioses. Pero lo más inquietante fue su destino. Resulta que 2 días después de que este arqueólogo descubriera este papiro, pues el arqueólogo desapareció de manera misteriosa. Su campamento fue encontrado destruido, las tiendas de campaña rasgadas como si algo hubiera pasado a través de ellas con una fuerza sobrehumana. Lo único que quedó intacto fue el dichoso papiro. Y hasta la fecha nadie sabe qué ocurrió con él. El libro de Tot sigue siendo un enigma. Algunos dicen que aún descansa en una tumba sellada oculta entre los templos de Karnak y Luxor. Otros creen que fue dividido en fragmentos y esparcidos por el mundo, esperando a ser reunido nuevamente. Sea cual sea la verdad, pues en realidad hay algo que queda claro. El conocimiento que contiene no está destinado a la humanidad. Quien busque el libro, lo encontrará. Quien lo lea, desatará su maldición. Quien intente usarlo, pues se enfrentará a la ira de los dioses. ¡Guau! A mí todo lo que se refiere a los egipcios me fascina, me enloquece, me encanta, me extasía. Y pues, ¿cuántas cosas ocultas no hay en los egipcios? ¿Cuántas cosas ocultas no han sido descubiertas todavía por los arqueólogos? O sea, tomando en cuenta que es la primer civilización del mundo, del planeta, pues imagínense toda la clase de conocimientos que tendrán. O sea, es así como los egipcios son como los mayas para nosotros en México. O sea, una civilización llena de conocimiento, de sabiduría, que realmente esos conocimientos van más allá de lo explicable. O sea, conocimientos en arquitectura, en astronomía, en astrología, en matemáticas, crearon su propio lenguaje, su propio idioma, su propia escritura. O sea, imagínense todo lo que nos ha sido descubierto de los egipcios. Y bueno, desde siempre se ha dicho que los egipcios y sus faraones siempre traen ciertas maldiciones y cosas, si abren sus tumbas o si intentan robarles las cosas con las que fueron enterrados. Y la verdad es que les digo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¡Qué miedo! O sea,
justamente lo que dice Raúl, o sea, ¿quién construyó las pirámides? O sea, ¿cómo hicieron para transportar esos piedronones y para hacerlas tan perfectas? O sea, es alucinante pensar que una civilización, la primer civilización existente, o por lo menos que haya registros de existencia, que fueron los primeros, hubieran tenido tanto conocimiento. O sea, todo ese conocimiento lo debieron adquirir de alguien. ¿Pero de quién? Si se supone que ellos fueron los primeros. A lo mejor tenían contacto con seres de otro mundo. Eso es como que, aunque parezca descabellado, es la única explicación coherente que yo le encuentro a todo ese conocimiento que tenían. O sea, es increíble. Hola Leo, muy buenas noches. Bienvenido. A ver, Ernesto nos está contando esa historia de la Ouija. Dice, la jugué cuando estaba en la preparatoria y un amigo la llevó como todo adolescente ingenuo y como lo menciona, solo preguntamos cosas al azar. Fue de día, así que no nos pasó nada, o al menos no en mi caso. Vaya, vaya. Pues sí, pues qué suerte. O sea, hay veces que dice uno, uy, qué mala pata, que no me pasó nada, pero uno no sabe qué tan suertudo es. A lo mejor fue mucho la suerte, ¿no creen? A ver, dice Manuel, la ubicación de sus pirámides con respecto a las estrellas. Exactamente. Hay muchas civilizaciones con construcciones megalíticas inexplicables. Claro, o sea, como los que están ahí ay, ¿cómo se llaman estas piedras que están ahí en Escocia? Unas que están acomodadas así como si fueran puertas. Si alguien, es que se me fue el nombre. Si alguien recuerda cómo se llaman estas estructuras, que son unos piedrones también, que están así como si fueran puertas, o sea, como que el marco y encima otra piedra, pero no recuerdo cómo se llaman. Estos gigantes que están en Chile, Raúl, ¿cómo se llaman? Estos que son como unos eh, cabezas que están en Chile. Ah, sí, esas, justamente las estas de Pascua, en la isla de Pascua, justamente. Entonces sí hay, o sea, hay un montón de cosas que pues no nos podemos explicar y yo creo que nunca podremos explicarnos. Por ejemplo, estas, las figuras de Nazca, eso también está bien raro. Stonehenge, justamente. Sí, muchas gracias, Alex. También eso, o sea, ¿quién hace esas figuras en Nazca? Está bien raro. O sea, por ejemplo, todas estas marcas de los cultivos, pero las que son gigantes, o sea, no las que después salieron personas a hacerlas ahí hechizas. No, más bien sí, estos grabados en los cultivos, pues también están raros, ¿no? O sea, es bastante extraño y pasan muchas cosas extrañas en nuestro planeta que hasta este punto, con toda la tecnología que tenemos, pues no tenemos explicación alguna de ello. Pero bueno, vamos a seguir, chicos, y vámonos con el libro número 5. El libro número 5, que es Los protocolos de los sabios de Sión, que es el libro que ha provocado terror en el mundo real. Y es que miren, en realidad no todos los libros malditos pertenecen al reino de lo sobrenatural. Algunos de ellos son más peligrosos porque no invocan demonios ni espíritus, sino que despiertan los demonios que habitan en el corazón de las personas reales. Los protocolos de los sabios de Sión es uno de estos libros. En realidad no es un grimorio de magia oscura, ni tampoco es un códice prohibido escrito con sangre, pero su impacto ha sido más destructivo
que cualquier maldición imaginada. Se trata de un documento de terror real, un texto que ha servido de justificación para crímenes, persecuciones y genocidios. A pesar de haber sido desenmascarado pues como una farsa, su influencia sigue acechando como una sombra en la historia moderna. Su origen está envuelto en conspiraciones, en mentiras y en manipulación política, pero el daño que ha causado es innegable. A finales del siglo XIX, pues Europa estaba en un periodo de transición y pues de mucho conflicto. Los imperios colapsaban, las revoluciones ardían y el miedo al cambio se esparcía como si fuera una plaga. En medio de este caos, nació un libro que sembraría odio y desconfianza durante más de un siglo. El documento apareció por primera vez en Rusia a principios del siglo XX. Su título completo era Los Protocolos de los Sabios de Sion y afirmaba ser un texto secreto en el que un grupo pues, de líderes judíos y masones discutía su plan para dominar el mundo. El libro presentaba supuestas actas de reuniones clandestinas en las que estos sabios detallaban cómo iban a controlar la economía, manipular la política, destruir las religiones y subyugar a todas las naciones bajo su mando. Era un plan maestro, digámoslo así, para la conquista global. El documento pues aseguraba que estos sabios controlaban la prensa, las instituciones bancarias y los gobiernos, y que su objetivo era instaurar el famosísimo nuevo orden mundial. ¿Pero qué creen? Había un problemita. Todo era una mentira. Desde el primer momento, pues hubo quienes sospecharon de este texto. ¿Cómo era posible que un documento tan explosivo hubiera salido a la luz? Años más tarde, los historiadores descubrirían la verdad. Los protocolos de los sabios de Sion no era más que una cochina falsificación grotesca. El texto había sido creado por la policía secreta del Imperio Ruso, conocida como la Ograna, con el objetivo de justificar la persecución de los judíos y desviar la atención de los problemas internos del zarismo. El plagio, pues, era evidente. Gran parte del texto había sido copiada palabra por palabra de un libro satírico francés de 1864 llamado Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, en el cual se criticaba la política de Napoleón III. La Orjana pues tomó fragmentos de ese libro, los modificó y los convirtió en un supuesto complot judío. Luego lo difundieron como si fuera una filtración real de una reunión secreta. El objetivo pues era simple, incitar el odio y justificar la represión. Pero lo que no imaginaron fue hasta qué punto este libro sería utilizado en un futuro. Porque a pesar de ser una falsificación, los protocolos de los los protocolos de los sabios de Sion se convirtieron en un fenómeno mundial. En 1920, Henry Ford, el magnate del automóvil, financió la impresión de 500,000 de copias del libro en los Estados Unidos, asegurando que era auténtico. El libro se distribuyó en las escuelas, en las iglesias y en las organizaciones políticas. En la Alemania de los años 30, el señor del bigotito malvado, que se quería echar a todo, o sea, que era el líder del partido nazi, usaron los protocolos como una prueba de que los judíos estaban conspirando contra Alemania.
En su propio libro, Mein Kampf, este señor líder de los nazis los mencionó como un documento real y el régimen nazi lo utilizó para justificar la persecución y el exterminio de millones de personas en el Holocausto. A pesar de que en 1921 el Times de Londres demostró que era una falsificación, pues todo el daño ya estaba hecho. El libro siguió siendo utilizado por dictadores, grupos extremistas y teorías de la conspiración. Hasta el día de hoy sigue circulando en ciertos círculos como si fuera realmente un documento legítimo. Los protocolos de los libros de Sion, pues es un libro maldito no por contener magia o rituales prohibidos, sino porque su existencia ha causado muerte, odio y sufrimiento. Este libro o esta copia cutre del libro es una de las mayores armas de propaganda de la historia. Ha sido utilizado para justificar genocidios y crímenes de odio y sigue siendo criticado en grupos extremistas y sigue siendo citado en grupos extremistas y teorías de conspiración aún hoy en día. A diferencia de otros libros prohibidos que buscan revelar secretos del más allá, este libro demuestra el poder destructivo de la mentira y la manipulación, porque pues a veces el verdadero terror no viene de lo oculto, sino de la mente humana y su capacidad para odiar. ¡Guau! ¡Qué increíble que algo falso pueda tener una repercusión tan extrema para causar tanto daño en la humanidad desde que salió a la luz hasta la actualidad? O sea, es impresionante el poder de los libros. Y bueno, como muestra, el botón más conocido de la mercería, la Biblia. La Biblia ha sido utilizada por años como arma de manipulación a gran escala. O sea, sin contar que es el libro más leído en la historia de la humanidad, el poder que tiene la Biblia es casi similar al poder que tiene el libro de los sabios de Sión. Díganme si no. Sea como sea, digan lo que digan los más religiosos, los más apegados a la religión cristiana, este libro de la Biblia se ha utilizado de manera incorrecta como un arma impresionante de manipulación masiva a lo largo de la historia. ¡Guau! Raúl, muy buenas noches, bienvenido, qué bueno que llegaste. Ángel, muy buenas noches. ¿Cómo ven? Ahora, ¿qué libro les ha parecido más impactante? A mí sigue encantándome el Codex Gigas, pero sin duda de los sabios de Sion me parece impactante, sobre todo por el poder que tiene siendo escrito por humanos. O sea, esto no, como les digo, no tiene nada sobrenatural, ni nada de magia, ni nada de conjuros, ni nada de invocaciones. Es un libro escrito con los pensamientos más malvados y asquerosos de los seres humanos. O sea, sin duda, aquí se puede comprobar que la maldad humana puede ser más peligrosa que incluso la maldad sobrenatural.
Y vámonos con el sexto libro maldito de la noche. Y este libro es muy conocido, que es el famoso manuscrito de Voynich, que es un libro que tampoco debería existir. Entre las sombras de la historia existen libros que desafían la razón, libros que parecen pertenecer a un mundo ajeno al nuestro, escritos en lenguas inexistentes, repletos de ilustraciones que no deberían estar ahí. El manuscrito de Voynich es uno de esos libros, un enigma encuadernado en pergamino, un texto que parece haber sido dictado por fuerzas desconocidas o escrito por una mente que poseía un conocimiento verdadero para el resto de la humanidad. Durante siglos, este libro ha permanecido como un desafío sin respuesta. Nadie ha podido leerlo. Nadie ha podido entenderlo. Pero, sin embargo, existe. ¿Fue un engaño? ¿Un tratado de alquimia? ¿Un mensaje de otro mundo? ¿O lo más aterrador de todo, un libro que nunca debió ser escrito? La historia del manuscrito de Voynich comienza en 1912, cuando un excéntrico bibliófilo y comerciante de libros antiguos llamado Wilfrid Voynich adquirió un misterioso códice en un colegio jesuita de Italia. Desde el primer momento en que puso los ojos en él, supo pues que no era un libro común, porque primero, estaba escrito en un idioma completamente desconocido. Segundo, sus páginas estaban llenas de ilustraciones extrañas y perturbadoras. Tercero, parecía antiguo, pero no había registro de su existencia en ninguna parte. Total que Voynich lo llevó consigo y pasó años tratando de descifrarlo, pero pues fracasó. Nadie podía leer ese idioma, literalmente nadie. Aquel libro no parecía pertenecer a ninguna época, a ninguna civilización, a ningún rincón del conocimiento humano. Era como si hubiera sido escrito por una mano invisible con un propósito que nadie podría comprender. El manuscrito de Voynich tiene 240 páginas y un texto indescifrable, acompañado de ilustraciones perturbadoras que solo hacen que el misterio sea todavía más profundo. El texto está escrito en un sistema de escritura completamente desconocido hasta la fecha. Segundo, no se parece a ninguna lengua humana, ni antigua ni moderna. Tercero, los caracteres fluyen con una precisión casi mecánica, como si el escritor supiera exactamente lo que estaba haciendo. Pero, pues no hay errores, no hay correcciones, no hay signos de improvisación. Cada palabra parece escrita con propósito, como si quien lo creó o lo escribió pues supiera algo que el resto del mundo desconoce. Los criptógrafos, lingüistas y expertos en lenguas muertas han intentado descifrarlo durante más de 100 años, pero nadie ha tenido éxito. Algunos dicen que el idioma del manuscrito Voynich pues no es humano. Si el texto es un misterio insondable, pues no les cuento las ilustraciones que lo acompañan porque son aún más inquietantes. Porque en el libro hay dibujos de plantas que no existen en ningún catálogo botánico. Hay diagramas astronómicos que parecen no representar constelaciones que coincidan con las nuestras. También hay figuras humanas femeninas en poses extrañas, sumergidas en líquidos desconocidos, conectadas por tubos como si fueran parte de un experimento biológico. Las imágenes sugieren que el manuscrito podría tratarse de un libro de alquimia, un tratado de medicina oculta o incluso un mapa de conocimientos prohibidos. Y todo esto basado solamente en las ilustraciones. O sea, hagan de cuenta que es como cuando a ustedes todavía no sabían leer y les prestaban un libro con dibujitos.
O sea, literalmente todas estas interpretaciones, pues se han dado del libro, pues nomás de ver los dibujitos, porque de la forma en la que está escrito, pues nadie le entiende. O sea, ni los más cabrones de los lingüistas ni criptógrafos ha podido hacerlo. Pero hay algo más. Algunas ilustraciones parecen mostrar estructuras celulares y microorganismos, detalles que solo pudieron haber sido vistos por un microscopio. Pero recordemos que el manuscrito data del siglo XV. ¿Cómo es posible que alguien en la Edad Media haya dibujado estructuras invisibles al ojo humano? A lo largo de los años, muchos han tratado de rastrear el origen del manuscrito. El análisis del pergamino y la tinta, pues ha revelado que fue creado en algún momento entre 1404 y 1438, lo que lo sitúa en la época del Renacimiento temprano. Pero, ¿quién lo escribió? Las primeras menciones del libro aparecen en el siglo XVII, cuando un alquimista llamado Johannes Marcus Marci se lo envió al erudito jesuita Athanasius Kircher, creyendo pues que él podría descifrarlo. Kircher era uno de los más grandes estudiosos de su época y fracasó por completo al tratar de descifrar lo que decía. Desde entonces, la historia del manuscrito pues ha estado envuelta en sombras. Algunas teorías sugieren que fue escrito por Roger Bacon, un monje franciscano con conocimientos adelantados a su tiempo. Otros creen que pudo ser obra de John Dee, que era un ocultista y astrólogo de la corte de Isabel I de Inglaterra, quien aseguraba comunicarse con entidades de otras dimensiones. Pero hay una teoría aún más inquietante. Al no encontrar paralelismos con ningún idioma conocido, algunos investigadores han propuesto que el manuscrito Voynich podría no haber sido escrito por humanos. ¿Es posible que sea un mensaje de otra civilización, tal vez extraterrestre? ¿O acaso es un libro codificado para ocultar un conocimiento prohibido? O la tercera, podría tratarse de un tratado de magia que solo aquellos con el conocimiento adecuado puedan leer. Lo cierto es que nadie, absolutamente nadie, ha podido descifrarlo. Ni los mejores criptógrafos de la Segunda Guerra Mundial, ni las inteligencias artificiales más avanzadas de la actualidad, ni los expertos en lingüística computacional. El manuscrito de Voynich pues permanece impenetrable, como si estuviera escrito en un código que nuestra mente simplemente no puede procesar. A lo largo de los siglos ha habido libros prohibidos, libros malditos y libros que han sido ocultados para proteger a la humanidad de su contenido. Pero el manuscrito Voynich es diferente, porque no es un libro prohibido, no es un libro satánico y tampoco es un libro maldito. Es un libro que simplemente no se puede leer y no debería de existir. Y sin embargo, está aquí, esperando a que alguien lo descifre o a que el mundo esté listo para conocer su verdadero propósito. ¡Guau! Con este libro me encanta. O sea, esto ya cruzó la línea entre lo misterioso y lo imposible. O sea, imagínense tener en tus manos un libro y que no puedas leerlo porque no entiendes nada de lo que dice. Y no lo entiendes tú y no lo entiende absolutamente nadie. Y lo único que tienes para intentar interpretarlo son los dibujitos que trae dentro.
O sea, básicamente siento que las personas, los lingüistas, los criptógrafos que lo han tenido en sus manos, se sienten como lo que les decía, como cuando éramos niños y no sabíamos leer todavía, pero nos daban un libro con muchas ilustraciones para que nosotros, con nuestra imaginación, contáramos nuestra propia historia. ¿No les parece fascinante? O sea, está increíble. A ver, Alex dice, al día de hoy no se traduce, yo creo que es de alquimia de aquellos días o extraterrestres. ¡Ay, wow! Tú tienes copia del libro. De hecho, de este manuscrito de Voynich también hay documental de History Channel, también para los que quieran ampliar un poco más el conocimiento sobre este libro. Ahí está. Alex, me encanta. Tienes una joya en tu posesión y está increíble. A ver, dice Manuel, desafortunadamente la religión ha sido usada para beneficio de algunos cuantos y para manipular y cometer atrocidades. Definitivamente. Y no solo la Biblia, ¿eh? O sea, la religión como tal se ha utilizado para manipular masas. Wow. Este libro, hasta el momento, es el que me ha parecido más interesante de todos por el simple hecho de que lo tenemos físicamente, existe y no sabemos qué dice. Está impresionante. Y vámonos con el séptimo libro de la noche. Y este es el libro del Vermis Mysteris, un libro que no se puede destruir. Y antes de empezar, les recuerdo que hay estrellitas disponibles para quien guste apoyarme. Si les gusta mucho el contenido, me pueden apoyar con estrellitas. Y bueno, chicos, vámonos con el Vermis Mysteris. En el mundo de los libros malditos, pocos, pero muy pocos, pueden competir con el de Vermis Mysteris, que es un libro que no solo desafía la razón y la moralidad, sino que se niega a morir. En su interior se encuentran secretos prohibidos, rituales oscuros y conocimientos tan antiguos que el simple hecho de intentar comprenderlos puede corromper la mente humana. Es un grimorio inmortal cuya historia está envuelta en misterio y cuya existencia ha causado un montón de dolor, sufrimiento y locura que cualquier otra obra prohibida. Algunos dicen que no es solo un libro, sino un portal hacia otras realidades, y aquellos que lo buscan, tarde o temprano, se encuentran atrapados en su influencia. El de Vermis Mysteris, cuyo título traducido al español significa Los misterios de los gusanos, es un grimorio de origen incierto. Aunque ha sido referido en varios textos ocultistas y en algunas leyendas como un libro maldito y peligroso, su verdadero origen sigue siendo un enigma. Algunos estudiosos creen que el libro fue escrito en la antigüedad, en un periodo que se remonta a las primeras civilizaciones humanas, incluso antes de la escritura formal, mientras que otros creen que fue creado por un ocultista medieval o alguien del Renacimiento en busca de poder y conocimiento oscuro. La fecha exacta de su creación también sigue siendo desconocida y algunos debaten entre los siglos XIV y otros el siglo XVII, lo que añade todavía más misterio a la historia. Lo que se sabe es que el de Vermis Mysteris está escrito en una lengua arkansa, uno de estos idiomas que no se ha identificado completamente, una mezcla de símbolos extraños y palabras ininteligibles,
como si fuera una lengua del otro lado de la realidad. A pesar de su incomprensibilidad, aquellos que se han aventurado a estudiarlo han encontrado que cada página está impregnado con un poder palpable, un poder que parece influir en la mente de quien lo lee, volviendo a cada palabra una invocación hacia algo que no pertenece a nuestro mundo. Lo más escalofriante de ver Mis Misteris no es solo su contenido, sino el hecho de que nunca se puede destruir, porque a lo largo de los siglos el libro ha pasado por incontables manos. Ha sido quemado, ha sido ahogado, ha sido desintegrado por las llamas. ¿Y qué creen? Siempre ha sobrevivido. La tradición sostiene que nadie ha podido destruir el libro, sin importar los esfuerzos que se han hecho para acabar con él. Incluso si se reduce a cenizas, el libro regresa intacto, como si tuviera una voluntad propia para seguir existiendo. Algunos relatos cuentan que el libro fue encontrado por un sacerdote en un convento italiano en el siglo XV, pero que intentó destruirlo debido a los horrores que había presenciado en sus páginas. En la víspera de su incineración, el libro se desintegró en sus manos, pero al día siguiente estaba de vuelta en su estantería, intacto. Intentó quemarlo otra vez, pero esta vez el libro permaneció inmune al fuego. Los gusanos de su interior parecían moverse, como si vivieran dentro de él desafiando cualquier intento de destruirlo. En otro caso, el libro fue enviado al Vaticano para ser sellado y guardado bajo el más estricto secreto. Pero, a pesar de los intentos por sellarlo en un lugar donde nunca pudiera ser tocado, finalmente se escapó. Aquellos que han tratado de deshacerse de él, incluso dejándolo en lugares remotos o enterrándolo bajo tierra, descubren que el libro siempre regresa a su punto de origen. Algunos incluso afirman que el libro es tan perverso que cambia de forma o se oculta a propósito, escapando de los intentos de destrucción. Otros sugieren que en algún lugar existe una entidad que lo protege, asegurándose de que nunca se pierda. El Deber Mis Misteris es un grimorio que no solo contiene hechizos y conjuros, sino también instrucciones detalladas para abrir portales a dimensiones ocultas, para invocar a seres del abismo y para alterar la naturaleza misma del ser humano. Las páginas del libro están impregnadas con diagramas de círculos y símbolos, algunos de los cuales parecen alterar la percepción de la realidad misma. Algunos de los hechizos descritos son capaces de romper la barrera entre los vivos y los muertos, lo que ha llevado a muchos pues a especular que este libro tiene la capacidad de resucitar muertos. Sin embargo, lo que resucita no es lo que era antes. Las entidades invocadas en sus rituales son como bestias de otra dimensión, monstruosidades indescriptibles que desatan la locura en aquellos que las observan. Los gusanos, que en realidad son la figura central en la simbología del libro, no son meras criaturas biológicas, sino como que son algo más. En algunos rituales se dice que los gusanos representan a los espíritus de los condenados, atrapados dentro de la carne para siempre, condenados a arrastrarse por la eternidad. Estos gusanos, al parecer, son los guardianes del conocimiento que el libro contiene, y aquellos que intentan acceder a este poder, pues se enfrentan no solamente a quedar locos, sino también a la inevitable tentación de ser devorados por los gusanos para unirse a su reino de oscuridad y perdición. Deber Mis Misteris, pues no es solo un libro de conocimiento oscuro, también es un catalizador de la locura y el sufrimiento. A lo largo de los siglos ha corrompido a quienes han intentado leerlo, envenenando sus mentes y haciéndolos caer en profundos estados de delirio. Aquellos que han intentado estudiar el libro
han quedado irreversiblemente afectados. Algunos han desaparecido, otros se han vuelto violentos y muchos han comenzado a escuchar voces en sus cabezas, voces que parecen salir del mismo libro, susurrando secretos que ningún ser humano debería conocer. En el siglo XIX, un investigador ocultista conocido solo como L.A. intentó descifrarlo. Después de semanas de estudio, se dice que fue encontrado en su laboratorio completamente deshecho, rodeado de gusanos. La leyenda dice que el mismo L.A. estaba completamente poseído por una entidad que había invocado sin querer a través de su investigación y que fue condenado a arrastrarse por la vida hasta el final de sus días como un gusano, una sombra de lo que fue. Hoy en día, el deber mis misteris sigue existiendo, aunque se ha desvanecido en el olvido de muchos. Los pocos que lo han visto se han sumido en la oscuridad de su contenido y han intentado destruirlo sin ningún éxito. Sin embargo, algo mucho más terrorífico persiste. El libro sigue siendo una fuerza incontrolable, una entidad que solo puede crecer en poder y desesperación, y en cuyos secretos jamás deberían ser develados. ¿Ustedes creen que es posible que este libro sea el producto de algo mucho más antiguo y oscuro que cualquier cosa que el ser humano haya creado? ¿Un grimorio de tiempos olvidados que no pertenece realmente a este mundo? El deber mis misteris está destinado a permanecer con nosotros, sin importar el costo, y aquellos que se atrevan a buscarlo están condenados a convertirse en parte de su historia. ¡Guau! Me encanta esta historia. A ver, vamos a ver, aquí ya están haciendo business, dice Ernesto, no lo tengo físico sino en PDF. Lo que podríamos hacer es un grupo y compartir información de estos interesantes temas, salvo la mejor opinión de nuestra locutora. Claro, hagamos un grupo, claro que sí. Yo estoy hiper, súper, archi, requete, recontra, de acuerdo. Nos vemos, Raulito, muy buenas noches. Fer, muy buenas noches, bienvenido. Manuel dice, ¿sabes? Así me pasó cuando alguna vez mi celular cambió a ruso. La verdad ni se le entendía nada, era un relajo. Ay, es horrible cuando se te cambian de... Imagínate, si un celular te causa ansiedad, cuando por alguna causa le picas mal y le cambias el idioma, sobre todo un idioma que ni siquiera comparte los mismos caracteres normales de nosotros, como el ruso, el chino, el japonés, el coreano. O sea, imagínate lo que significa tener un libro que no puedes leer. O sea, uy, no, para mí sería la cosa más terrible que pudiera existir. Bueno, chicos, pues así llegamos al final de esta noche, donde las sombras se disipan lentamente, pero no sin antes, pues obviamente dejarnos con un eco inquietante. Los libros malditos, con su poder insondable, siguen vigentes en los rincones pero más oscuros de la historia, esperando, por supuesto, a ser descubiertos, esperando arrastrar a quienes osen buscar sus secretos. Recuerden, mis queridos radioescuchas, que la próxima vez que se encuentren con un libro en sus manos, no todos los conocimientos son para ser desvelados. Algunos están destinados a permanecer sellados en las sombras. Muchísimas gracias por acompañarme en esta travesía al límite de la razón. Y les prometo que el próximo viernes les traigo la segunda parte de los libros malditos porque se quedaron muchos al aire que no metí justamente para que no se nos hiciera el programa eterno
y no quedáramos a la mitad. Entonces, el próximo jueves, en punto de las 10 de la noche, voy a tener la segunda parte de los libros malditos y vamos a incluir el libro de Enoch, que tanto me han mencionado, no solamente aquí, sino en todas mis redes sociales me han dicho, habla del libro de Enoch, habla del libro de Enoch. Y bueno, vamos a incluir al libro de Enoch en la parte número 2 el próximo viernes en punto de las 10 de la noche. Así que, como siempre, mis chiquillos, nos encontramos al filo de lo imposible. Y les dejo con la última pregunta. ¿Hasta dónde llegarían ustedes para desentrañar lo prohibido? Tal vez la respuesta esté esperando en el siguiente libro que se cruce en su camino. Nos vemos en la próxima emisión, donde lo perturbador nunca, nunca descansa. Les deseo un excelente viernes, muy buenas noches y como siempre, les deseo dulces pesadillas. Manu, sí, terminamos muy pronto, pero no te preocupes, porque mañana programazo. Ya sabes que perturbada es una cosa, la hora macabra es otra y mañana vas a tener un programazo. Así que, chiquitillos, muy linda noche, dulces pesadillas y escríbanme en los comentarios cuál es el mejor libro que han tenido en sus manos. Muy buenas noches, yo soy Kaboom o Lady Kaboom. Que tengan excelente viernes. Si van a salir y van a beber, no manejen. ¡Chao, chao!